científicos utilizaron el telescopio James Webb para revelar que el fragmento del universo que podemos observar alberga aproximadamente 2 billones de galaxias. Este número impresionante representa únicamente la porción visible del cosmos, una fracción infinitesimal de lo que puede ser un universo potencialmente infinito. Cada una de estas galaxias contiene miles de millones o billones de estrellas. El instrumento orbital más avanzado jamás construido por la humanidad dirigió sus espejos hacia regiones aparentemente vacías del firmamento y reveló una densidad poblacional de estructuras cósmicas que desafía cualquier estimación anterior. 2 billones de galaxias, no millones, no miles de millones, sino billones, pueblan únicamente la porción del cosmos cuyo brillo consiguió atravesar distancias suficientes para alcanzar detectores terrestres. Cada unidad de ese inventario colosal representa un sistema gravitacionalmente ligado conteniendo decenas, cientos o incluso billones de estrellas individuales. La escala numérica fuerza reconsideración inmediata sobre proporciones. Si distribuyéramos estas galaxias entre cada ser humano vivo, cada persona recibiría aproximadamente 250 galaxias enteras. Contemplad esto, no estrellas individuales, sino galaxias completas, cada cual albergando poblaciones estelares comparables o superiores a aquella de la Vía Láctea. Instrumentos anteriores, limitados por resolución óptica y sensibilidad inferior, registraban únicamente fracciones de esa población galáctica. Estimaciones previas se situaban próximas a 200.000 millones de galaxias, número ya colosal por cualquier estándar, pero un orden de magnitud inferior al revelado por las capacidades infrarrojas mejoradas del James Webb. La diferencia no resulta de surgimiento repentino de nuevas estructuras. Las galaxias siempre existieron en esas cantidades. Lo que cambió fue la capacidad humana de detectarlas mediante instrumentación suficientemente sensible para capturar fotones extremadamente tenues que viajaron distancias astronómicas. Esta revisión dramática de los recuentos galácticos ilustra cómo cada avance tecnológico reescribe parámetros fundamentales sobre la arquitectura cósmica. El número 2 billones no representa un límite superior definitivo, delimita únicamente la frontera actual de la detección instrumental. Considerar que cada galaxia contiene poblaciones estelares medidas en miles de millones o billones multiplica la vastedad por factores inconcebibles. Multiplicar 2 billones de galaxias por una media conservadora de 100.000 millones de estrellas por galaxia produce aproximadamente 200 sextillones de estrellas únicamente en la porción observable del cosmos. Ese número, 200 seguidos de 21 ceros, trasciende completamente escalas terrestres. Si dedicáramos un único segundo para nombrar cada estrella, la tarea demandaría aproximadamente 6.000 billones de años, periodo inmensamente superior a la edad actual del universo entero. Tales números no sirven para comprensión intuitiva, funcionan como marcadores de la desproporción absoluta entre experiencia humana y realidad cósmica. Aceptar estas cantidades requiere abandono de intentos de visualización directa y confianza en los métodos instrumentales que las revelaron. La expresión universo observable porta peso técnico específico. No designa simplemente aquello que telescopios actuales consiguen detectar, sino delimita una esfera teórica centrada en la Tierra cuyo radio corresponde a la distancia que la luz pudo atravesar desde el origen del cosmos. Más allá de esa frontera, existen regiones cuyos fotones aún no tuvieron tiempo de alcanzar instrumentos terrestres. La expansión espacial añade complejidad. El radio del universo observable excede sustancialmente la edad del cosmos multiplicada por la velocidad lumínica porque el propio espacio se expandió durante el tránsito de los fotones. Esta frontera observacional no representa barrera física, únicamente horizonte informacional. Existen estructuras más allá de ese límite, potencialmente en cantidades ilimitadas, pero permanecen fundamentalmente inaccesibles a la observación directa porque el tiempo finito desde el origen cósmico no permitió que su radiación completase el viaje. Fotografías de campo profundo obtenidas por el James Webb revelan texturas y densidades sorprendentes. Regiones que aparecían uniformemente oscuras en imágenes anteriores ahora exhiben punteado denso de galaxias distantes, cada punto representando estructura conteniendo masas equivalentes a cientos de miles de millones de soles.
La distribución espacial de estas galaxias no es uniforme. Forma filamentos, paredes y vacíos en una arquitectura conocida como estructura cósmica a gran escala. Cúmulos galácticos, regiones donde cientos o miles de galaxias se concentran gravitacionalmente, puntúan esta red tridimensional. Entre estos cúmulos, extensiones relativamente vacías denominadas vacíos cósmicos presentan densidades galácticas dramáticamente reducidas. Esta textura compleja resulta de fluctuaciones primordiales en la distribución de materia amplificadas gravitacionalmente a lo largo de miles de millones de años. Cada galaxia observada representa historia individual. Algunas aparecen como espirales ordenadas, brazos curvos ricos en formación estelar delineando estructura rotacional. Otras presentan morfología elíptica, poblaciones estelares envejecidas distribuidas en perfiles suavemente graduados. Galaxias irregulares exhiben estructura caótica, frecuentemente resultado de interacciones gravitacionales con vecinas próximas. Colisiones galácticas, eventos que se desarrollan a lo largo de cientos de millones de años, distorsionan estructuras, fusionan núcleos, desencadenan brotes intensos de nacimiento estelar. El inventario de 2 billones incluye representantes de todas estas categorías morfológicas en proporciones variables. Distancia correlaciona con edad aparente. Galaxias extremadamente distantes aparecen como existían hace miles de millones de años en el pasado, cuando el universo era joven. Observaciones revelan que galaxias antiguas frecuentemente presentan estructuras menos organizadas, reflejando estadios iniciales de formación galáctica cuando fusiones eran más comunes y poblaciones estelares aún se establecían. Instrumentación infrarroja probó ser crucial para revelar esta población galáctica completa. Conforme luz atraviesa distancias cosmológicas, la expansión del espacio estira las longitudes de onda, desplazando radiación originalmente emitida en espectros visibles o ultravioleta hacia regiones infrarrojas. Galaxias extremadamente distantes, aquellas cuyos fotones iniciaron su viaje cuando el cosmos contaba únicamente cientos de millones de años desde el origen, aparecen exclusivamente en frecuencias infrarrojas. Telescopios operando únicamente en luz visible simplemente no detectan estas poblaciones antiguas. El James Webb, equipado con detectores infrarrojos enfriados criogénicamente para minimizar ruido térmico, captura radiación que eludió generaciones anteriores de observatorios. Esta capacidad expandió dramáticamente el censo galáctico, revelando poblaciones enteras previamente invisibles y elevando recuentos de 200.000 millones a 2 billones. Comprender que 2 billones de galaxias representa únicamente fracción observable del cosmos total induce vértigo conceptual. Si el universo completo excede sustancialmente la porción observable, escenario consistente con diversos modelos cosmológicos, entonces la cantidad total de galaxias puede ser arbitrariamente mayor. Posiblemente infinita, en caso de que el cosmos sea espacialmente infinito. Esta posibilidad aleja cualquier noción de que humanos ocupan posición privilegiada o central. Entre incontables sistemas estelares distribuidos por extensiones potencialmente ilimitadas, la Tierra orbita una estrella mediana en una galaxia común situada sin particularidad especial en relación a la arquitectura cósmica general. Aceptar esta perspectiva requiere humildad intelectual y abandono de antropocentrismo. Simultáneamente, ofrece contexto para apreciar la improbabilidad estadística y el valor intrínseco de la complejidad local que permitió conciencia, observación y contemplación de estas vastidades. Instrumentos futuros inevitablemente refinarán este inventario. Telescopios planificados con espejos aún mayores, detectores más sensibles y técnicas observacionales mejoradas revelarán galaxias adicionales actualmente por debajo de los límites de detección. Cada avance tecnológico históricamente expandió fronteras observacionales y revisó estimaciones poblacionales. El número 2 billones no debe ser interpretado como recuento final definitivo, sino como marcador actual en el progreso continuo de mapeo cósmico. Eventualmente, limitaciones físicas fundamentales, no restricciones instrumentales, establecerán fronteras absolutas sobre lo que puede ser observado. Mientras estas fronteras no son alcanzadas, cada generación de astrónomos hereda un cosmos aparentemente más populoso,
más vasto y más complejo que aquel contemplado por predecesores, ciclo que parece destinado a continuar mientras instrumentación permita observaciones cada vez más profundas en las profundidades del espacio, consecuentemente, del tiempo cósmico. En el llamado mosaico infrarrojo profundo, el James Webb captó más de 25.000 galaxias dentro de un área aproximadamente comparable a un grano de arena a la distancia del brazo extendido. Esta densidad extrema de galaxias en una porción aparentemente vacía del cielo demuestra cuán increíblemente poblado es el universo en escalas inimaginables. Apuntar un detector astronómico hacia región celeste aparentemente desprovista de cualquier objeto brillante y subsecuentemente revelar decenas de miles de galaxias representa proeza observacional extraordinaria. El área muestreada, comparable a aquella subtendida por grano de arena sostenido a la distancia de brazo extendido, ocupa fracción ínfima de la bóveda celeste completa. Aproximadamente 0,00002% de la esfera celeste total, para ser preciso. Dentro de ese fragmento minúsculo, instrumentación suficientemente sensible detectó 25.000 galaxias distintas, cada cual representando sistema gravitacionalmente ligado conteniendo poblaciones estelares que se extienden de decenas de millones a billones de estrellas individuales. Extrapolar esta densidad para toda la esfera celeste produce estimaciones consistentes con inventarios de 2 billones de galaxias en el universo observable, validación independiente obtenida mediante metodología complementaria. Seleccionar qué región celeste observar para exposiciones profundas requiere estrategia deliberada. Astrónomos evitan direcciones próximas al plano galáctico, donde estrellas de la Vía Láctea saturan detectores y oscurecen objetos distantes. Prefieren regiones polares galácticas, direcciones perpendiculares al disco estelar, donde contaminación de fuentes próximas es minimizada. Incluso dentro de estas regiones favorables, áreas específicas son elegidas por presentar absorción mínima de polvo interestelar y baja densidad de estrellas próximas que podrían crear artefactos ópticos. La región muestreada en el mosaico infrarrojo profundo cumple estos criterios rigurosos, ofreciendo ventana relativamente limpia hacia profundidades cósmicas. Antes de observaciones profundas, tales regiones aparecían esencialmente vacías en rastreos anteriores, campos oscuros punteados únicamente por algunas estrellas próximas débiles. Exposiciones prolongadas revelan realidad radicalmente diferente. Capturar luz de objetos tan distantes y tenues demanda tiempos de exposición prolongados. Fotones individuales llegan espaciadamente, separados por intervalos temporales. Acumular señal suficiente para distinguir galaxia distante del ruido de fondo instrumental requiere integración de luz durante horas o días. El James Webb recogió fotones continuamente, permitiendo que radiación extremadamente débil acumulara gradualmente en los detectores hasta que patrones espaciales emergieran. Galaxias aparecieron progresivamente conforme recuentos de fotones aumentaron, revelando primero las estructuras más brillantes y subsecuentemente ejemplares más tenues. Tras días de observación continua, la imagen final exhibió densidad sorprendente de objetos. Prácticamente cada píxel no ocupado por estrella próxima contenía galaxia distante, algunas apareciendo únicamente marginalmente por encima del ruido de fondo, pero inequívocamente reales tras análisis estadístico riguroso. Interpretar imágenes de campo profundo requiere distinguir galaxias en distancias variables. Objetos próximos aparecen mayores angularmente y más brillantes. Distantes se presentan como puntos diminutos y extremadamente débiles. Análisis espectroscópico, descomposición de la luz en longitudes de onda constituyentes, permite determinar distancias mediante medición del desplazamiento al rojo, fenómeno donde expansión cósmica estira longitudes de onda. Galaxias cuyos espectros muestran líneas características desplazadas por factores de 2, 3 o más se originan de épocas cuando el universo tenía la mitad, un tercio o fracciones menores de su tamaño actual. El mosaico profundo contiene galaxias abarcando prácticamente toda la historia cósmica, desde épocas apenas unos cientos de millones de años tras el origen hasta estructuras relativamente próximas cuya luz viajó únicamente miles de millones de años.
Esta distribución temporal ofrece oportunidad única para estudiar evolución galáctica mediante comparación directa entre poblaciones en diferentes estadios de desarrollo. Densidad de 25.000 galaxias en un área tan reducida implica que el cielo entero, si observado con sensibilidad equivalente, revelaría miles de millones sobre miles de millones de galaxias individuales. Fotografiar completamente la esfera celeste con resolución y profundidad comparables al mosaico profundo demandaría años de observación continua incluso para instrumento tan poderoso como el James Webb. Proyectos de rastreo celeste profundo típicamente muestrean fracciones representativas del cielo y extrapolan estadísticamente para estimar poblaciones totales. La densidad observada valida y refina estas extrapolaciones, confirmando que regiones aparentemente vacías son, en realidad, densamente pobladas por estructuras cósmicas cuyo brillo simplemente no alcanza umbrales perceptibles sin instrumentación especializada. Esta revelación transforma comprensión sobre vacíos aparentes. No existen regiones genuinamente vacías en el cosmos observable, únicamente limitaciones instrumentales que ocultan poblaciones subyacentes. Cada galaxia detectada porta información codificada en su espectro luminoso. Colores revelan poblaciones estelares predominantes, estructuras dominadas por estrellas jóvenes y masivas aparecen azuladas. Aquellas conteniendo primariamente estrellas antiguas enrojecidas presentan tonalidades anaranjadas o rojas. Morfologías, cuando resolución permite discernirlas, indican historias dinámicas. Galaxias espirales ordenadas sugieren evolución relativamente tranquila. Estructuras irregulares frecuentemente señalan interacciones gravitacionales recientes o procesos de fusión en curso. Análisis estadístico de grandes muestras revela tendencias. Galaxias distantes, jóvenes, presentan proporcionalmente más estructuras irregulares y tasas de formación estelar elevadas comparadas con las próximas, maduras. Consistente con modelos donde estructuras galácticas se establecen gradualmente mediante fusiones y acreción continua de materia a lo largo de miles de millones de años. La técnica de mosaico, combinar múltiples exposiciones adyacentes para cubrir área mayor que campo de visión individual del instrumento, permite mapear regiones extensas manteniendo resolución y sensibilidad máximas. Cada exposición componente captura fracción del área total. Solapamientos entre campos adyacentes son procesados computacionalmente para crear imagen continua sin costuras visibles. Este procesamiento corrige distorsiones ópticas, elimina artefactos instrumentales, alinea campos individuales con precisión subpíxel y combina datos de múltiples detectores operando en longitudes de onda diferentes. El resultado es representación unificada donde 25.000 galaxias aparecen distribuidas a través de campo continuo, permitiendo análisis estadístico de agrupamientos, correlaciones espaciales y distribuciones morfológicas sin sesgos introducidos por fragmentación artificial de la muestra observacional. Contexto histórico amplifica impresión causada por estas observaciones. Cuando Edwin Hubble demostró primero que nebulosas espirales eran galaxias externas situadas mucho más allá de la Vía Láctea, catálogos listaban únicamente decenas de estos objetos, aquellos suficientemente brillantes para detección visual mediante telescopios refractores modestos. Décadas subsecuentes expandieron inventarios a cientos, después miles, eventualmente millones conforme rastreos fotográficos sistemáticos mapearon progresivamente el cielo con sensibilidad creciente. Saltos tecnológicos, fotografía sustituyendo observación visual, detectores CCD superando placas fotográficas, telescopios espaciales eliminando distorsiones atmosféricas, capacidades infrarrojas revelando poblaciones anteriormente invisibles. Cada avance multiplicó recuentos por factores sustanciales. El mosaico profundo representa punto actual en esta progresión, pero ciertamente no final. Instrumentos futuros inevitablemente detectarán galaxias aún más tenues, expandiendo inventarios y refinando comprensión sobre densidades poblacionales cósmicas. Contemplar 25.000 galaxias en un área comparable a grano de arena a la distancia de brazo extendido fuerza recalibración sobre escalas cósmicas. Mirar al cielo nocturno sin asistencia instrumental revela algunos miles de estrellas individuales, objetos próximos situados dentro de la Vía Láctea,
ninguno distando más que algunos miles de años luz. Nebulosa de Andrómeda, galaxia espiral situada a aproximadamente 2,5 millones de años luz, aparece como mancha tenue apenas perceptible. Todo lo demás permanece invisible. Instrumentación revela que cada fragmento aparentemente vacío en realidad alberga multitudes de galaxias cuyo brillo individual es insuficiente para estimular fotorreceptores retinianos. Esta discrepancia entre apariencia visual directa y realidad instrumental demuestra limitaciones fundamentales de la percepción biológica para comprender arquitectura cósmica. Aceptar esta desconexión entre experiencia sensorial y realidad física representa paso crucial para desarrollar comprensión científica adecuada sobre universo más allá de la escala humana inmediata. Cada galaxia dentro del mosaico profundo representa potencialmente billones de sistemas estelares, muchos posiblemente albergando planetas donde procesos físicos y químicos se desarrollan continuamente. Multiplicar 25.000 galaxias por estimaciones conservadoras de 100.000 millones de estrellas por galaxia produce aproximadamente 2,5 trillones de estrellas únicamente en esta muestra minúscula del cielo. Si fracción significativa de estas estrellas posee sistemas planetarios, hipótesis sostenida por descubrimientos de exoplanetas que revelan planetas como ubicuos, entonces incluso esta tajada infinitesimal de la bóveda celeste contiene incontables mundos donde física, química y posiblemente biología operan. Esta perspectiva simultáneamente disminuye significancia de cualquier localidad individual y amplifica admiración por la vastedad y complejidad de la realidad cósmica, ciclo contemplativo que se profundiza progresivamente conforme observaciones revelan densidades galácticas en escalas cada vez menores del cielo aparente. El mayor mapa del universo, creado con datos del telescopio James Webb, muestra casi 800.000 galaxias comprimidas en un pedazo minúsculo del cielo y abarcando casi todo el tiempo cósmico. Este mapa proporciona una visión sin precedentes de la distribución galáctica a través del espacio y de la historia del cosmos. Construir representación cartográfica conteniendo 800.000 galaxias individuales requiere combinación de observaciones profundas, análisis espectroscópico sistemático y procesamiento computacional extensivo. Cada galaxia incluida en el mapa fue detectada, aislada de objetos vecinos, tuvo su luminosidad medida y su espectro analizado para determinar distancia mediante el desplazamiento al rojo. Este proceso, cuando aplicado a cientos de miles de objetos, genera conjunto de datos masivo especificando no únicamente posiciones bidimensionales en el cielo sino también distancias, transformando proyección plana en estructura tridimensional. La tercera dimensión, profundidad radial desde la Tierra, corresponde simultáneamente a distancia espacial e intervalo temporal. Galaxias distantes aparecen como existían hace miles de millones de años en el pasado porque sus fotones demandaron miles de millones de años para completar la travesía. Mapear estas 800.000 galaxias a través de prácticamente toda historia cósmica observable ofrece panorama sin precedentes de cómo estructuras se distribuyen en el espacio y evolucionan temporalmente. El área celeste cubierta por este mapa, aunque descrita como pedazo minúsculo, excede sustancialmente regiones muestreadas en campos profundos individuales. Mientras mosaicos profundos pueden cubrir áreas comparables a granos de arena, rastreos extensivos abarcan regiones equivalentes a fracciones perceptibles de la luna llena, aún diminutas comparadas con los 41.253 grados cuadrados de la esfera celeste completa, pero suficientes para capturar muestra estadísticamente representativa de poblaciones galácticas y estructuras a gran escala. Balancear profundidad, sensibilidad para detectar objetos tenues, contra amplitud, área total cubierta, representa compromiso fundamental en astronomía observacional. Campos profundos maximizan sensibilidad sacrificando cobertura. Rastreos amplios cubren áreas mayores aceptando límites de detección menos profundos. El mapa conteniendo 800.000 galaxias representa estrategia intermedia optimizada, profundidad suficiente para alcanzar épocas cosmológicas significativas combinada con amplitud adecuada para mapear estructuras a gran escala. Estructura cósmica a gran escala refiere a la distribución espacial de galaxias a través de volúmenes inmensos. En escalas pequeñas,
cientos de millones de años luz. Galaxias se agrupan en cúmulos conteniendo cientos o miles de miembros ligados gravitacionalmente. Estos cúmulos conectan mediante filamentos, cadenas alargadas de galaxias extendiéndose por cientos de millones de años luz. Entre filamentos, regiones conocidas como vacíos cósmicos presentan densidades galácticas dramáticamente reducidas. Esta arquitectura, frecuentemente comparada con espuma tridimensional o red cósmica, resulta de amplificación gravitacional de fluctuaciones primordiales en la distribución de materia. Regiones ligeramente más densas atrajeron material adicional mediante gravedad, tornándose progresivamente más densas mientras regiones inicialmente enrarecidas perdieron materia hacia vecindades más densas, tornándose vacíos pronunciados. Mapear 800.000 galaxias permite trazar esta arquitectura con fidelidad estadística robusta, revelando filamentos, nodos y vacíos a través de volúmenes cósmicos gigantescos. Abarcamiento temporal, extenderse casi todo el tiempo cósmico, significa que el mapa incluye galaxias desde épocas antiguas cuando el universo contaba únicamente algunos cientos de millones de años hasta estructuras relativamente próximas cuya luz viajó únicamente miles de millones de años. Esta amplitud permite estudios evolutivos. Comparar poblaciones galácticas en diferentes épocas revela cómo propiedades medias cambiaron temporalmente. Galaxias antiguas, distantes, tienden a ser menores, más irregulares, con tasas de formación estelar más elevadas y metalicidades más bajas comparadas con las modernas, próximas. Estas tendencias reflejan crecimiento jerárquico, proceso donde estructuras pequeñas fusionan progresivamente formando estructuras mayores, y enriquecimiento químico gradual conforme generaciones sucesivas de estrellas sintetizan elementos pesados y los dispersan mediante vientos estelares y explosiones supernovas. Observar estas tendencias directamente mediante comparación estadística entre poblaciones en diferentes épocas valida modelos teóricos de formación y evolución galáctica. Determinar distancias para 800.000 galaxias individuales mediante espectroscopia representa empresa observacional monumental. Cada medición espectroscópica requiere recoger luz suficiente para dispersarla en longitudes de onda constituyentes e identificar líneas espectrales características, firmas de transiciones atómicas o moleculares específicas. Comparar longitudes de onda observadas de estas líneas con valores de laboratorio establece desplazamiento al rojo, parámetro que cuantifica cuánto el universo expandió desde emisión de la luz. Convertir desplazamiento al rojo en distancia física requiere adoptar modelo cosmológico especificando tasa de expansión y composición energética del universo. Para 800.000 objetos, proceso entero, observación espectroscópica, identificación de líneas, medición de desplazamientos, conversión a distancias, demanda instrumentación especializada, frecuentemente utilizando espectrógrafos multiobjeto que capturan espectros de decenas o cientos de galaxias simultáneamente, y flujos de procesamiento automatizado que analizan datos sistemáticamente. Visualizar mapa tridimensional conteniendo 800.000 puntos, cada representando galaxia con posición espacial específica, revela textura filamentosa característica. Rotar visualización permite percibir cómo estructuras lineales alargadas conectan concentraciones nodales densas, mientras vacíos aproximadamente esféricos o alargados presentan poblaciones galácticas esparcidas. Cuantificar esta estructura involucra estadísticas como función de correlación, que mide probabilidad de encontrar galaxia a determinada distancia de otra comparada con lo que sería esperado en distribución aleatoria. Desviaciones de esta expectativa revelan escalas características de agrupamiento. Análisis de Fourier descompone distribución espacial en componentes de diferentes longitudes de onda, revelando cuánto poder existe en estructuras de diferentes tamaños. Estas cuantificaciones permiten comparaciones rigurosas con simulaciones cosmológicas, modelos computacionales que evolucionan distribuciones de materia bajo gravedad desde condiciones iniciales hasta configuraciones actuales, probando teorías sobre composición del universo, incluyendo proporciones de materia común, materia oscura y energía oscura. Materia oscura, componente que interactúa gravitacionalmente pero no emite radiación detectable,
Domina campo gravitacional que gobierna distribución de galaxias. Simulaciones indican que materia oscura forma halos extendidos dentro de los cuales galaxias luminosas se forman. La distribución espacial de galaxias observadas traza subyacentemente la distribución de materia oscura, aunque con sesgos. Galaxias preferencialmente se forman en halos de determinadas masas y pueden no marcar perfectamente todas concentraciones de materia oscura. Comparar distribución de 800.000 galaxias mapeadas con previsiones de simulaciones que incluyen materia oscura prueba modelos sobre propiedades de este componente misterioso que constituye aproximadamente 85% de la materia total del universo. Concordancias validan modelo cosmológico estándar. Discrepancias pueden señalar física más allá de los modelos actuales, motivando refinamientos teóricos o investigaciones observacionales adicionales. Accesibilidad pública de estos mapas transforma astronomía profesional en recurso educacional y contemplativo. Versiones interactivas permiten exploración virtual, aproximando regiones específicas para examinar estructuras locales o alejando para apreciar arquitectura global. Cada punto representa sistema conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, muchas posiblemente orbitadas por planetas. Navegar a través de este mapa es navegar a través de espacio y tiempo simultáneamente. Moverse radialmente hacia afuera corresponde a observar épocas progresivamente más antiguas. Esta capacidad de explorar universo cuatridimensionalmente, 3 dimensiones espaciales más tiempo, ofrece perspectiva única sobre vastedad cósmica e historia temporal. Estudiantes, entusiastas e investigadores pueden interrogar los mismos datos, identificar patrones, formular cuestiones, democratizando acceso a informaciones que anteriormente existían únicamente en publicaciones técnicas especializadas o bases de datos restringidas. Comparar generaciones sucesivas de mapas cósmicos ilustra aceleración observacional. Décadas atrás, mapas tridimensionales contenían cientos o miles de galaxias. Rastreos subsecuentes expandieron a decenas de miles, después cientos de miles. Proyectos futuros apuntan a millones o decenas de millones. Cada expansión refina comprensión estadística, reduce incertidumbres, revela estructuras menores y permite pruebas más rigurosas de teorías cosmológicas. El mapa actual conteniendo 800.000 galaxias representa estado del arte en el momento de su publicación, pero será inevitablemente superado por sucesores más extensivos. Este progreso continuo no invalida trabajos anteriores. Cada generación establece fundamento para siguiente, refinando métodos, calibrando instrumentos y acumulando conocimiento que informa proyectos subsecuentes. Proceso científico opera mediante estas iteraciones, aproximándose progresivamente a comprensión cada vez más completa y precisa sobre arquitectura e historia cósmica. Implicaciones filosóficas emergen naturalmente de contemplar 800.000 galaxias mapeadas en una fracción minúscula del cielo. Si región tan pequeña contiene tantas estructuras, ¿cuántas existen en todo firmamento? Extrapolaciones sugieren cientos de miles de millones o billones, números que trascienden capacidad intuitiva. Cada galaxia representa potencialmente billones de ambientes donde física y química operan. Cantidad de lugares donde procesos complejos ocurren simultáneamente es inconcebible. Esta vastedad simultánea, incontables eventos desarrollándose paralelamente a través de extensiones inimaginables, desafía nociones antropocéntricas de singularidad o centralidad. Simultáneamente, destaca extraordinaria improbabilidad y preciosidad de la conciencia que permite mapear, contemplar y comprender esta vastedad, ciclo reflexivo donde universo aparentemente genera estructuras capaces de comprenderlo. Patrón que se repite en escalas crecientes conforme instrumentación revela densidades galácticas en áreas progresivamente menores del cielo observable. El rastreo Cosmos Web abarca 0,54 grados cuadrados en el cielo, o casi 3 lunas llenas de área, representando la mayor y más profunda visión de campo amplio del universo jamás adquirida. Con 166 megapíxeles, esta imagen revela el universo como nunca antes, mapeando galaxias, grupos galácticos y cúmulos con precisión sin precedentes.
Fotografiar región celeste equivalente a 3 lunas llenas con profundidad suficiente para revelar galaxias extremadamente distantes representa empresa observacional de escala monumental. La luna llena subtiende aproximadamente medio grado en la bóveda celeste, ángulo que parece modesto cuando expresado numéricamente pero cubre área considerable cuando traducido a píxeles de alta resolución. 3 lunas llenas corresponden a 0,54 grados cuadrados, fracción diminuta de los 41.253 grados cuadrados que componen esfera celeste completa, aproximadamente 0,0013% del cielo total. Sin embargo, aplicar capacidades observacionales máximas del James Webb a esta área produce conjunto de datos extraordinario. 166 megapíxeles capturando radiación a través de múltiples longitudes de onda infrarrojas, cada píxel representando medición fotométrica precisa de intensidad luminosa. Procesar esta cantidad de datos requiere infraestructura computacional sustancial y algoritmos sofisticados para calibrar detectores, eliminar artefactos, alinear exposiciones y extraer informaciones astronómicas de señales brutas. Elegir qué región de 0,54 grados cuadrados observar no fue arbitrario. El campo COSMOS, Cosmic Evolution Survey, fue establecido décadas atrás como región privilegiada para estudios profundos multilongitud de onda. Localizado en parte del cielo accesible tanto desde hemisferios norte como sur, alejado del plano galáctico para minimizar contaminación de estrellas próximas y polvo interestelar, esta región fue observada extensivamente por prácticamente todos observatorios astronómicos importantes de las últimas 2 décadas. Telescopios operando en radio, infrarrojo, visible, ultravioleta y rayos X recogieron datos complementarios, construyendo archivo multiespectral sin paralelo. El rastreo Cosmos Webb añade capa infrarroja profunda obtenida con instrumentación más avanzada jamás disponible, enriqueciendo conjunto de datos existente y permitiendo análisis que correlacionan observaciones a través de espectro electromagnético completo. Resolución de 166 megapíxeles significa que imagen final contiene 166 millones de elementos pictóricos individuales, cada cual registrando intensidad luminosa específica en longitudes de onda determinadas. Para contexto, fotografías de teléfonos inteligentes típicos contienen 12 a 50 megapíxeles. Monitores de ordenador modernos exhiben aproximadamente 2 a 8 megapíxeles. Visualizar imagen de 166 megapíxeles en resolución completa requiere ampliación sustancial o impresión en dimensiones de varios metros. Esta resolución extrema permite discernir estructuras morfológicas detalladas incluso en galaxias distantes que aparecen pequeñas angularmente. Brazos espirales, regiones de formación estelar, núcleos galácticos activos, fusiones en curso, características que permanecerían indistintas en observaciones de resolución inferior tornan perceptibles. Análisis morfológico automatizado, empleando algoritmos de aprendizaje automático entrenados para clasificar estructuras galácticas, procesa estas imágenes identificando patrones con eficiencia imposible para inspección visual humana directa. Profundidad, sensibilidad para detectar objetos extremadamente tenues, complementa resolución espacial. Tiempos de exposición prolongados acumulan fotones incluso de fuentes cuya luminosidad aparente es ínfima. El Cosmos Webb integró radiación durante cientos de horas, permitiendo que galaxias situadas a distancias extremas contribuyeran señal suficiente para detección fiable por encima del ruido instrumental. Esta combinación de amplitud, 0,54 grados cuadrados, resolución, 166 megapíxeles, y profundidad, exposiciones prolongadas revelando objetos tenues, anteriormente no había sido simultáneamente alcanzada. Rastreos anteriores frecuentemente priorizaban un aspecto sacrificando otros. Campos profundos maximizaban sensibilidad cubriendo áreas minúsculas. Rastreos amplios cubrían grandes fracciones del cielo aceptando sensibilidad reducida. Cosmos Webb ocupa posición intermedia optimizada, suficientemente amplio para capturar estructuras a gran escala y muestra estadísticamente robusta, suficientemente profundo para alcanzar épocas cosmológicas significativas. Mapear galaxias,
grupos galácticos y cúmulos dentro de esta área revela jerarquía estructural característica. Galaxias individuales, sistemas gravitacionalmente ligados conteniendo miles de millones o billones de estrellas, representan unidad fundamental. Grupos galácticos consisten en decenas de galaxias ligadas gravitacionalmente, típicamente dominados por algunas galaxias masivas rodeadas por población de estructuras menores. Cúmulos galácticos contienen cientos o miles de galaxias concentradas en regiones de algunos millones de años luz de diámetro, representando las mayores estructuras gravitacionalmente ligadas en el universo. Supercúmulos, concentraciones de múltiples cúmulos conectados por filamentos, existen en escalas aún mayores pero no son gravitacionalmente ligados. Expansión cósmica gradualmente los dispersa. Cosmos Web identifica ejemplares de estas estructuras en amplio intervalo de distancias, permitiendo estudiar cómo jerarquía estructural evoluciona temporalmente mediante comparación entre poblaciones en diferentes épocas cosmológicas. Precisión cartográfica sin precedentes permite mediciones estadísticas refinadas. Función de correlación galáctica. Probabilidad de encontrar galaxia a determinada distancia de otra comparada con la expectativa aleatoria. Cuantifica agrupamiento en múltiples escalas. Análisis de estructuras a gran escala revela filamentos, paredes y vacíos que constituyen red cósmica. Distribución de masas en cúmulos puede ser mapeada mediante lentes gravitacionales débiles, técnica donde distorsiones sistemáticas en las formas de galaxias de fondo revelan campo gravitacional de estructuras en primer plano. Estas mediciones prueban modelos cosmológicos, restringen propiedades de materia oscura y energía oscura, validan o desafían teorías sobre formación de estructuras. Amplitud y profundidad combinadas del Cosmos Web proporcionan muestra ideal para tales análisis, suficientemente grande para estadísticas robustas, suficientemente profunda para acceder a intervalos de distancia relevantes. Coordinación multilongitud de onda amplifica valor científico. Observaciones previas del campo cosmos en rayos X revelan gas caliente en cúmulos galácticos y núcleos galácticos activos energéticos. Datos de radio trazan emisión sincrotrónica de partículas relativistas y radiación de hidrógeno atómico frío. Observaciones en el visible y ultravioleta caracterizan poblaciones estelares jóvenes y procesos de formación estelar. Infrarrojo medio detecta polvo calentado y moléculas orgánicas complejas. Submilimétrico revela galaxias oscurecidas por polvo intensamente formando estrellas. El Cosmos Web añade observaciones infrarrojas próximas profundas con resolución superior, complementando conjuntos de datos existentes. Correlacionar informaciones a través de longitudes de onda permite caracterización completa, determinar simultáneamente masas estelares, tasas de formación estelar, contenido de polvo, actividad nuclear, metalicidades e historiales de formación para decenas o cientos de miles de galaxias individuales. Implementación práctica demandó planificación meticulosa. Observar 0,54 grados cuadrados requiere múltiples exposiciones. Campo de visión individual del James Webb cubre fracción de esta área total. Estrategia de mosaico divide región en fichas solapadas, cada cual observada con exposiciones suficientemente largas para alcanzar profundidad deseada. Solapamientos entre fichas adyacentes permiten calibración cruzada y eliminación de artefactos. Observaciones fueron escalonadas a lo largo de meses, aprovechando ventanas de visibilidad cuando campo cosmos estaba accesible sin interferencia solar. Datos brutos, cientos de terabytes, fueron transmitidos a Tierra, procesados mediante flujos automatizados que aplican correcciones instrumentales, eliminan rayos cósmicos, sustraen señales de fondo, alinean exposiciones y producen mosaico final calibrado. Proceso completo desde primeras observaciones hasta publicación de datos procesados se extendió por meses, involucrando equipos especializados en operaciones de telescopio, procesamiento de datos y validación científica. Accesibilidad pública de los datos democratiza descubrimiento. Archivos calibrados fueron puestos a disposición en formatos estandarizados compatibles con software astronómico profesional, permitiendo que investigadores globalmente conduzcan análisis personalizados sin necesitar acceso directo al telescopio. Estudiantes de grado,
investigadores independientes, pequeños grupos en instituciones con recursos limitados, todos pueden descargar conjuntos de datos completos e interrogarlos. Esta apertura aceleró producción científica. Publicaciones basadas en Cosmos Web abarcan tópicos desde formación de primeras galaxias hasta propiedades de materia oscura, cada estudio explorando aspectos diferentes del rico conjunto de datos. Democratización de acceso transforma observatorios insignia de instrumentos exclusivos controlados por pequeñas comunidades en recursos públicos que benefician ciencia global. Contextualizando dentro de progresión histórica, Cosmos Web representa culminación de décadas de desarrollo tecnológico. Primeros rastreos profundos cubrían áreas equivalentes a fracciones de luna llena con exposiciones totales de horas. Generaciones subsecuentes expandieron a áreas mayores y exposiciones más largas. Cosmos Web alcanza simultáneamente amplitud y profundidad que individualmente ya serían notables, combinación anteriormente inviable por limitaciones instrumentales. Proyectos futuros. Telescopios terrestres con espejos de 30 a 40 metros equipados con óptica adaptativa avanzada, misiones espaciales sucesoras al James Webb, inevitablemente superarán capacidades actuales. Sin embargo, Cosmos Webb establecerá patrón de referencia por años, proporcionando conjunto de datos archival que investigadores continuarán minando para descubrimientos mucho más allá del alcance de estudios iniciales planificados. Observaciones profundas frecuentemente revelan fenómenos inesperados detectables únicamente retrospectivamente tras desarrollo de nuevas técnicas analíticas o motivación por descubrimientos teóricos subsecuentes, garantizando longevidad científica de rastreos abarcadores como este mediante ciclos continuos de reanálisis y reinterpretación. A pesar del conjunto de datos menor, el equipo alcanzó precisión impresionante, mostrando diferencias entre mediciones inferiores a 2%, mucho menor que la discrepancia de aproximadamente 8 a 9% de la tensión de Hubble. Los datos del web son como mirar al universo en alta definición por primera vez y realmente mejoran la relación señal-ruido de las mediciones. Cuantificar distancias astronómicas con error inferior a 2% representa avance metodológico notable. Determinar cuán lejos reside objeto celeste constituye desafío fundamental en astronomía. Objetos no portan etiquetas indicando sus distancias, y métodos indirectos deben ser empleados. Para galaxias relativamente próximas, técnica preferencial utiliza estrellas variables cefeidas, cuyo brillo intrínseco correlaciona con periodo de pulsación. Observar periodo permite inferir luminosidad absoluta. Comparar con brillo aparente determina distancia mediante ley del inverso del cuadrado. Incertidumbres acumulan en cada etapa, medir periodos con precisión, calibrar relación periodo-luminosidad, corregir para absorción por polvo interestelar, extraer brillo aparente de observaciones afectadas por ruido instrumental. Reducir incertidumbre combinada por debajo de 2% demanda observaciones de calidad excepcional y control riguroso de sistemáticas, sesgos que afectan mediciones consistentemente en determinada dirección. Comparar error de 2% con discrepancia de 8 a 9% de la tensión de Hubble contextualiza significancia. Tensión de Hubble refiere a la incompatibilidad entre mediciones de la tasa de expansión cósmica obtenidas mediante métodos diferentes. Mediciones locales, basadas en escalera de distancias que ancla en cefeidas y supernovas tipo Ia, producen valores próximos de 73 km por segundo por megaparsec. Mediciones derivadas de observaciones del fondo cósmico de microondas, radiación remanente de época extremadamente antigua, combinadas con modelo cosmológico estándar predicen aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. Esta discrepancia de aproximadamente 8 a 9% persiste a pesar de refinamientos observacionales y teóricos, generando debates sobre si representa error sistemático no identificado o indicación de física nueva más allá del modelo cosmológico actual. Alcanzar precisión de 2% en las mediciones de distancia individuales demuestra que incertidumbres observacionales no explican totalmente la tensión. La discrepancia parece genuina, no artefacto de datos ruidosos. Mejorar relación señal-ruido. Proporción entre señal astronómica genuina y fluctuaciones aleatorias instrumentales,
Constituye objetivo central en observaciones profundas. Ruido limita capacidad de detectar objetos tenues y medir propiedades con precisión. Fuentes de ruido incluyen fluctuaciones estadísticas en la llegada de fotones, ruido de Poisson, variaciones térmicas en detectores, interferencia electrónica en circuitos de lectura, radiación cósmica alcanzando detectores y creando señales espurias. Reducir ruido térmico motivó enfriar detectores del James Webb a temperaturas criogénicas próximas de cero absoluto. Minimizar otras fuentes requiere ingeniería cuidadosa y procesamiento de datos sofisticado. Aumentar señal demanda exposiciones más largas para acumular más fotones o instrumentación mayor que captura más luz simultáneamente. James Webb combina ambas estrategias. Espejo de 6,5 metros de diámetro recoge luz sustancialmente más que predecesores menores. Exposiciones pueden extenderse por horas o días cuando justificado científicamente. Analogía con alta definición captura aspecto cualitativo de la mejoría. Transición de televisión definición estándar a alta definición no apenas aumentó recuentos de píxeles, sino reveló detalles previamente imperceptibles, texturas, expresiones faciales sutiles, elementos de fondo. Similarmente, capacidades mejoradas del James Webb no meramente refinan mediciones existentes, sino revelan estructuras y fenómenos que observaciones previas no conseguían discernir. Galaxias distantes que aparecían como manchas indistintas en imágenes anteriores ahora exhiben morfologías detalladas. Estrellas individuales en galaxias próximas, previamente fundidas en brillo difuso, tornan puntos distintos permitiendo identificación y caracterización. Espectros de mayor calidad revelan líneas espectrales débiles cuyas intensidades proporcionan informaciones sobre composición química, temperatura, densidad y movimiento del gas emisor. Cada mejoramiento instrumental abre ventanas observacionales anteriormente inaccesibles. Alcanzar precisión de 2% con conjunto de datos descrito como menor destaca eficiencia observacional. Anteriormente, precisión comparable demandaría muestras grandes para compensar ruido mediante medias estadísticas. Calidad superior de datos individuales del James Webb permite alcanzar precisión similar con muestras menores, menos galaxias observadas, pero cada observación proporcionando información más fiable. Esta eficiencia posee implicaciones prácticas. Tiempo de telescopio es recurso precioso, competitivamente asignado entre cientos de propuestas científicas. Alcanzar objetivos con observaciones más cortas o muestras menores libera tiempo para investigaciones adicionales. Eficiencia también acelera ciclo descubrimiento-publicación-validación. Resultados basados en muestras menores pero precisas pueden ser obtenidos y analizados más rápidamente que rastreos extensivos aunque menos precisos. Metodologías estadísticas sofisticadas complementan calidad observacional. Análisis bayesiano, técnica que combina informaciones previas con datos nuevos para refinar estimaciones, permite extraer información máxima de observaciones limitadas. Modelos jerárquicos, que tratan parámetros poblacionales y propiedades de objetos individuales simultáneamente, propagan incertidumbres consistentemente a través de análisis complejos. Métodos de Monte Carlo mediante cadenas de Markov exploran espacios de parámetros multidimensionales identificando valores más probables y cuantificando incertidumbres. Aplicar estas técnicas a datos de alta calidad del James Webb produce estimaciones robustas con incertidumbres realistamente cuantificadas, evitando tanto subestimación de errores, que generaría falsa confianza, como sobreestimación, que descartaría información válida. Calibración meticulosa sustenta precisión. Distancias astronómicas fundamentan en escalera de distancias cósmicas, secuencia de técnicas solapadas donde cada peldaño calibra contra anterior y extiende a distancias mayores. Paralaje, cambio aparente en la posición de estrella conforme Tierra orbita el Sol, ancla peldaño inferior, proporcionando distancias directas geométricamente determinadas para estrellas próximas. Cefeidas calibradas contra paralajes extienden alcance para algunos millones de años luz. Supernovas tipo Ia calibradas contra cefeidas alcanzan miles de millones de años luz. Cada transición introduce potencial para error sistemático si calibración es imprecisa.
James Webb observó cefeidas en galaxias próximas con claridad sin precedentes, reduciendo incertidumbres en peldaño crucial. Mejorar precisión en un peldaño propaga mediante escalera completa, mejorando fiabilidad de todas mediciones subsecuentes. Implicaciones para cosmología son sustanciales. Tasa de expansión cósmica, constante de Hubble, gobierna relación entre distancia y velocidad de recesión galáctica. Determinar este parámetro con precisión es fundamental para establecer edad, tamaño y destino final del universo. Discrepancia entre métodos diferentes, tensión de Hubble, sugiere que comprensión cosmológica está incompleta. Precisión de 2% en las distancias locales fortalece confianza en este lado de la tensión. Difícilmente errores observacionales explican discrepancia entera. Soluciones propuestas incluyen física nueva, energía oscura con propiedades que evolucionan temporalmente, partículas relativistas adicionales afectando expansión primordial, variaciones en la composición del universo a través de diferentes épocas. Probar estas hipótesis requiere observaciones aún más precisas abarcando intervalos de distancia mayores. James Webb proporciona capacidad observacional. Teoría debe proporcionar previsiones contrastables. Confrontación entre ambas eventualmente resolverá tensión, sea validando modelo estándar tras identificar sesgo observacional sutil, sea revolucionando cosmología mediante incorporación de física genuinamente nueva. Progreso científico frecuentemente resulta de mejorías incrementales en precisión. Fenómenos sutiles, desviaciones pequeñas de modelos establecidos, correlaciones débiles entre variables, asimetrías inesperadas en distribuciones, tornan detectables únicamente cuando incertidumbres observacionales son suficientemente reducidas. Precisión de 2% sitúa en régimen donde efectos de segundo orden tornan mensurables. Aceleraciones peculiares, movimientos de galaxias debidos a atracción gravitacional de estructuras próximas sobrepuesto a la expansión cósmica, afectan relaciones distancia-velocidad en algunos porcentuales. Variaciones en la composición química entre diferentes regiones de galaxia afectan propiedades de cefeidas en niveles porcentuales. Correcciones relativistas en campos gravitacionales intensos modifican trayectorias luminosas en cantidades pequeñas pero detectables con precisión suficiente. Cada uno de estos efectos, despreciable en era de incertidumbres de 10 a 20%, torna relevante cuando errores son reducidos para 2%. Abriendo avenidas científicas anteriormente inaccesibles y demandando modelos teóricos progresivamente más sofisticados para interpretar observaciones cada vez más precisas mediante ciclos continuos de refinamiento observacional y mejoramiento teórico. Investigadores analizaron nuevos datos del James Webb, midieron la distancia hasta 10 galaxias próximas y calcularon un nuevo valor para la tasa de expansión del universo, 70 km por segundo por megaparsec. Un megaparsec equivale a aproximadamente 3,26 millones de años luz. Esta medición cuantifica cómo el propio espacio se expande entre galaxias distantes. Cuantificar cómo el espacio se expande requiere comprender que no se trata de movimiento a través del espacio, sino expansión del propio tejido espacial. Galaxias distantes no vuelan a través de vacío preexistente alejándose unas de otras. El espacio entre ellas literalmente aumenta, llevándolas pasivamente. Tasa de expansión especifica cuánto espacio adicional surge por unidad de distancia por unidad de tiempo. El valor 70 km por segundo por megaparsec significa que para cada megaparsec, aproximadamente 3,26 millones de años luz, de distancia entre dos puntos, el espacio entre ellos expande a 70 km por segundo. Galaxia situada a 1 megaparsec aleja a 70 km por segundo. Otra a 2 megaparsecs aleja a 140 km por segundo, a 10 megaparsecs, 700 km por segundo. Velocidad de recesión escala linealmente con distancia, relación conocida como ley de Hubble, establecida observacionalmente en la década de 1920. Mediciones basadas en apenas 10 galaxias pueden parecer muestra modesta, pero precisión individual elevada compensa tamaño muestral limitado. Cada galaxia fue observada extensivamente, permitiendo identificación clara de estrellas cefeidas individuales cuyas pulsaciones regulares proporcionan determinaciones de distancia fiables.
Calidad de los datos del James Webb permite detectar cefeidas en galaxias más distantes que telescopios anteriores conseguían alcanzar con confianza, extendiendo intervalo de distancias donde método puede ser aplicado. Simultáneamente, espectroscopia de alta resolución mide desplazamientos al rojo con precisión excepcional, cuantificando velocidades de recesión fiablemente. Combinar distancias precisas con velocidades precisas produce determinación robusta de la tasa de expansión incluso con muestra numéricamente pequeña, contrastando con enfoques históricos que compensaban imprecisiones individuales mediante medias sobre muestras grandes. Valor de 70 km por segundo por megaparsec sitúa intermediamente entre mediciones conflictivas que constituyen tensión de Hubble. Métodos locales basados en cefeidas y supernovas típicamente producen aproximadamente 73. Métodos basados en fondo cósmico de microondas predicen aproximadamente 67. El valor 70 no resuelve tensión definitivamente, pero sugiere que verdad puede residir entre extremos, posiblemente indicando que ambos métodos poseen pequeñas sistemáticas no completamente comprendidas que los tiran en direcciones opuestas. Alternativamente, diferentes métodos pueden genuinamente medir tasas de expansión en diferentes épocas o escalas espaciales si expansión no es perfectamente uniforme. Resolución definitiva demandará observaciones adicionales, refinamientos metodológicos continuos y posiblemente incorporación de física nueva en modelos cosmológicos. Escala megaparsec, 3,26 millones de años luz. Proporciona contexto sobre distancias donde expansión cósmica torna perceptible. Para comparación, galaxia de Andrómeda, vecina próxima de la Vía Láctea, dista aproximadamente 2,5 millones de años luz o cerca de 0,77 megaparsecs. A estas distancias, movimientos peculiares, velocidades debidas a interacciones gravitacionales locales, dominan sobre expansión cósmica. Andrómeda actualmente aproxima a la Vía Láctea a aproximadamente 110 km por segundo, movimiento que eventualmente resultará en fusión galáctica dentro de miles de millones de años. Expansión cósmica en esta separación contribuiría únicamente aproximadamente 54 km por segundo, 0,77 megaparsecs por 70 km/s/mpc, insuficiente para superar atracción gravitacional mutua. Únicamente en distancias de decenas de megaparsecs, equivalentes a cientos de millones de años luz, expansión cósmica domina inequívocamente sobre movimientos peculiares, régimen donde ley de Hubble manifiesta claramente. Históricamente, determinar tasa de expansión representó prioridad observacional máxima durante décadas. Cuando Edwin Hubble estableció relación distancia-velocidad inicialmente, incertidumbres eran enormes, factores de 2 o más. Estimaciones de la constante de Hubble variaban entre 50 y 100 o incluso más allá dependiendo de metodología y muestra. Esta incertidumbre propagaba dramáticamente a estimaciones de edad del universo, llevando a paradojas donde el universo parecía más joven que sus estrellas más antiguas. Refinamientos progresivos mediante generaciones de observaciones redujeron incertidumbres gradualmente. Década de 1990 vio enfoque intensivo cuando telescopio espacial Hubble fue utilizado para observar cefeidas en galaxias distantes, produciendo consenso próximo de 72 con incertidumbres de aproximadamente 10%. Décadas subsecuentes refinaron aún más, reduciendo barras de error para algunos porcentuales, momento en que tensión entre métodos diferentes tornó estadísticamente significativa. Física subyacente a la expansión conecta con composición energética del universo. Tasa de expansión no es constante temporalmente, evoluciona conforme universo envejece. En pasado distante, cuando densidades de materia y radiación eran mucho superiores, expansión era más rápida. Conforme universo expandió, densidades disminuyeron, desacelerando expansión mediante autogravedad. Sorprendentemente, observaciones de supernovas distantes en la década de 1990 revelaron que expansión actualmente acelera, descubrimiento que motivó introducción de energía oscura, componente misterioso con propiedades repulsivas que constituye aproximadamente 68% del contenido energético total del universo.
Materia oscura contribuye aproximadamente 27%, materia común únicamente 5%. Determinar tasa de expansión actual y cómo evolucionó temporalmente restringe propiedades y proporciones de estos componentes, fundamentando comprensión sobre composición y destino final del cosmos. Aplicaciones prácticas de la tasa de expansión incluyen determinación de edades y distancias cósmicas. Inverso de la constante de Hubble proporciona escala temporal característica denominada tiempo de Hubble, aproximadamente 14.000 millones de años para valor de 70 km/s/mpc. Este tiempo aproxima a la edad del universo, relación no coincidental sino consecuencia de dinámica de expansión. Conocer tasa de expansión permite convertir desplazamientos al rojo observados en distancias físicas, esencial para mapear distribución tridimensional de galaxias, determinar luminosidades intrínsecas de objetos distantes y calibrar relaciones que dependen de distancia como energía liberada en explosiones cósmicas o masas de agujeros negros supermasivos inferidas de movimientos orbitales de materia próxima. Futuro probablemente traerá mediciones aún más precisas mediante métodos complementarios. Ondas gravitacionales de fusiones de estrellas de neutrones, detectadas por interferómetros terrestres, proporcionan medida independiente de distancia mediante amplitud de la señal, mientras observaciones electromagnéticas de la misma fusión permiten medir desplazamiento al rojo. Combinar ambas ofrece determinación de tasa de expansión sin depender de escalera de distancias tradicional, método denominado sirena estándar. Observaciones de lentes gravitacionales fuertes, donde múltiples imágenes de objeto distante aparecen debido a curvatura espacial causada por galaxia o cúmulo intermediario, permiten medir distancias mediante retrasos temporales entre variaciones de brillo observadas en las diferentes imágenes. Cada método posee sistemáticas distintas. Concordancia entre múltiples enfoques independientes fortalecerá confianza o, si discordancias persisten, señalará inadecuación de modelos cosmológicos actuales. Contemplar que espacio aumenta continuamente a 70 km por segundo a cada 3,26 millones de años luz de separación evoca cuestiones sobre naturaleza del espacio y tiempo. Espacio no es recipiente pasivo dentro del cual materia existe, sino entidad dinámica que evoluciona, curva bajo influencia de masa y energía, propaga perturbaciones gravitacionales y expande globalmente. Tasa de expansión cuantifica esta evolución, conectando observaciones locales de galaxias próximas con arquitectura e historia cósmica global. Medir este parámetro fundamental con precisión creciente representa conquista observacional que ancla comprensión cosmológica, permitiendo inferir retroactivamente condiciones en épocas extremadamente antiguas, proyectar prospectivamente estados futuros y probar teorías sobre leyes físicas que gobiernan comportamiento del cosmos en sus mayores escalas. Ciclo investigativo que profundiza progresivamente conforme instrumentación revela matices cada vez más sutiles en la relación entre distancia y velocidad de recesión a través de intervalos espaciales y temporales cada vez más extensivos. La implicación más impresionante de los nuevos descubrimientos del James Webb es la posibilidad de que el universo observable, ya con extensión inimaginable de 93.000 millones de años luz, sea meramente una fracción del cosmos total. Esta escala desafía completamente nuestra capacidad de comprensión, siendo billones de veces mayor que nuestra propia galaxia. Dimensión de 93.000 millones de años luz para diámetro del universo observable puede inicialmente parecer contradictoria. Si universo posee aproximadamente 13,8 mil millones de años desde el origen, como luz podría haber viajado distancia superior a 13,8 mil millones de años luz. Resolución reside en reconocer que espacio expandió durante tránsito de los fotones. Cuando luz inició viaje de regiones actualmente situadas en la frontera observacional, estas regiones estaban mucho más próximas, algunos cientos de millones de años luz inicialmente. Mientras fotones atravesaban espacio en dirección a la Tierra, expansión cósmica alargó continuamente distancias, alejando origen de los fotones progresivamente. Actualmente, tras 13,8 mil millones de años de expansión, región emisora sitúa aproximadamente 46,5 mil millones de años luz distante,
valor que doblado para considerar direcciones opuestas produce diámetro de 93.000 millones de años luz. Esta frontera delimita esfera centrada en la Tierra más allá de la cual eventos no tuvieron tiempo de comunicarse luminosamente desde origen cósmico. Comparar escala del universo observable con Vía Láctea ilustra desproporción. Vía Láctea mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, número ya sustancial, representando distancia que luz demanda 100.000 años para atravesar. Universo observable, con 93.000 millones de años luz, supera diámetro galáctico por factor de 930.000. Para visualizar proporción, imaginad reducir Vía Láctea entera a tamaño de moneda, aproximadamente 2 centímetros. En esta escala, universo observable extendería por 18.600 kilómetros, distancia comparable a la mitad de la circunferencia terrestre. Esta analogía, aunque ofreciendo contexto numérico, falla en capturar vastedad genuina. Moneda es objeto tangible visualizable directamente, mientras Vía Láctea trasciende percepción sensorial inmediata. Similarmente, escala planetaria es comprensible mediante experiencia de viajes, mientras 93.000 millones de años luz excede cualquier referencia experimental disponible. Volumen correspondiente a esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro alcanza magnitudes absurdas. Volumen esférico calcula como 4/3 de pi por radio al cubo. Radio de 46,5 mil millones de años luz, elevado al cubo y multiplicado apropiadamente, produce aproximadamente 420 sextillones de años luz cúbicos, número seguido de 21 ceros. Dentro de este volumen distribuyen aproximadamente 2 billones de galaxias observables. Densidad media resulta en aproximadamente una galaxia a cada 200 millones de años luz cúbicos, espaciamiento que parece vasto pero es engañoso pues galaxias no distribuyen uniformemente, concentran en filamentos y cúmulos separados por vacíos relativamente despoblados. Incluso considerando distribución irregular, media de una galaxia conteniendo cientos de miles de millones de estrellas a cada 200 millones de años luz cúbicos demuestra densidad poblacional extraordinaria cuando multiplicada por el volumen total inmenso. Posibilidad de que universo observable sea meramente fracción del cosmos total introduce vértigo adicional. Si universo espacialmente extiende más allá de horizonte observacional, escenario consistente con diversos modelos cosmológicos, entonces 93.000 millones de años luz representa únicamente porción cuyos fotones tuvieron tiempo de alcanzar Tierra. Universo total puede ser sustancialmente mayor, posiblemente infinito. Modelos inflacionarios sugieren que región que evolucionó para tornarse universo observable actual era inicialmente minúscula. Inflación expandió esta región por factores astronómicos en una fracción de segundo. Región total que sufrió inflación puede exceder universo observable por factores arbitrariamente grandes, quizás 10 elevado a 30 veces mayor, o más. En este escenario, 93.000 millones de años luz es frontera informacional, no física. Estructuras existen más allá, pero permanecen fundamentalmente inaccesibles observacionalmente porque señales luminosas aún no completaron travesía o nunca completarán si expansión acelerada eventualmente aísla regiones permanentemente. Estructuras dentro del universo observable organizan jerárquicamente a través de amplio intervalo de escalas. Planetas orbitan estrellas en distancias de millones o miles de millones de kilómetros. Sistemas estelares separan por años luz. Cúmulos estelares contienen miles de estrellas dentro de algunas decenas de años luz. Galaxias se extienden por cientos de miles de años luz. Grupos galácticos ocupan algunos millones de años luz. Cúmulos galácticos se extienden por decenas de millones de años luz. Supercúmulos, las mayores estructuras gravitacionalmente influyentes, aunque no permanentemente ligadas, miden cientos de millones de años luz. Estructura cósmica a gran escala exhibe filamentos y paredes extendiéndose por miles de millones de años luz. Cada nivel jerárquico contiene ejemplares innumerables, billones de planetas, sextillones de estrellas, billones de galaxias, incontables cúmulos y supercúmulos conectados por red cósmica filamentosa permeando volumen de 93.000 millones de años luz de diámetro. Frontera observacional no es barrera física atravesable. Representa horizonte de partículas,
superficie más allá de la cual partículas materiales o fotones no tuvieron tiempo de alcanzar Tierra desde origen cósmico. Con tiempo, esta frontera aleja conforme luz de regiones progresivamente más distantes completa viaje. Sin embargo, aceleración de la expansión cósmica, debida a energía oscura, implica que eventualmente horizonte observacional alcanzará tamaño máximo y subsecuentemente comenzará a contraer en términos de contenido galáctico. Galaxias actualmente visibles en la frontera desaparecerán conforme expansión acelerada las arrastra más allá de velocidad lumínica relativa, aislándolas causalmente. En futuro extremadamente distante, billones de años, observadores en galaxias locales gravitacionalmente ligadas verán únicamente grupo local de galaxias. Todo lo demás habrá desaparecido más allá de horizonte en recesión, universo observable encogiendo dramáticamente en contenido aunque espacio continúe expandiendo indefinidamente. Instrumentación actual alcanza profundidades próximas a la frontera observacional teórica. James Webb detecta galaxias cuya luz inició viaje únicamente algunos cientos de millones de años tras origen cósmico, objetos actualmente situados próximos de 46.000 millones de años luz distante tras considerar expansión intermedia. Observar épocas aún más antiguas demandaría detectar estructuras formadas aún más pronto, eventualmente alcanzando límite fundamental. Antes de aproximadamente 380.000 años tras origen, universo era opaco a la radiación porque plasma caliente absorbía fotones eficientemente. Observaciones electromagnéticas no pueden penetrar más allá de esta superficie de última dispersión, observada actualmente como fondo cósmico de microondas. Sondar épocas anteriores requiere métodos no electromagnéticos, ondas gravitacionales primordiales o neutrinos reliquias, tecnologías aún en desarrollo o conceptuales. Contemplar 93.000 millones de años luz inevitablemente provoca reflexiones sobre posición y significancia. En cosmos de esta magnitud, localidad específica parece irrelevante estadísticamente. Tierra orbita estrella mediana en región periférica de galaxia común situada sin particularidad especial en relación a la arquitectura cósmica. Sin embargo, capacidad de conciencia local para comprender, mapear y contemplar vastedad cósmica introduce singularidad, al menos dentro del volumen accesible observacionalmente. Ninguna otra civilización anunció presencia inequívocamente mediante señales detectables. Esta aparente soledad puede reflejar limitaciones tecnológicas de detección, rareza extrema de vida compleja o inteligente, o aislamiento impuesto por distancias vastas que tornan comunicación interestelar o intergaláctica impracticable incluso para civilizaciones avanzadas. Resolver esta cuestión demandará búsquedas más sensibles y abarcadoras por señales de tecnología extraterrestre mediante múltiples canales, radioastronomía, firmas ópticas transients, evidencias de ingeniería en escala planetaria o estelar detectables en espectros exoplanetarios o patrones de luz estelar. Investigaciones que intensifican progresivamente conforme instrumentación mejora y reconocimiento crece sobre diversidad de ambientes potencialmente habitables distribuidos a través de los 93.000 millones de años luz del universo observable, posiblemente, regiones aún más extensas situadas más allá de esta frontera informacional actual. Si la densidad de galaxias en las imágenes del web es representativa en todo el espacio, entonces el número de galaxias en el universo puede ser de billones, no los 200.000 millones que científicos habían estimado anteriormente. Esto significaría más estrellas, más planetas y potencialmente más oportunidades para vida de lo que cualquiera jamás imaginó. Revisión de estimaciones poblacionales de 200.000 millones a 2 billones de galaxias representa salto de orden de magnitud, multiplicación por factor de 10. Esta reevaluación dramática no resulta de surgimiento súbito de nuevas estructuras, sino de revelación instrumental. Capacidades infrarrojas mejoradas del James Webb detectan poblaciones galácticas que permanecían invisibles a observatorios anteriores operando primariamente en luz visible. Galaxias extremadamente distantes, aquellas cuyos fotones iniciaron viaje cuando universo era joven, aparecen predominantemente en longitudes de onda infrarrojas porque expansión cósmica estiró radiación originalmente emitida en ultravioleta o visible hacia frecuencias más largas.
Instrumentos sin capacidad infrarroja sensible simplemente no detectaban estas poblaciones antiguas, produciendo censos galácticos sistemáticamente subestimados. Revelar densidad real mediante observaciones profundas en regiones representativas permite extrapolación para volumen total del universo observable, refinando recuentos globales. Asumir que densidad observada en campos profundos representa media cósmica requiere validación cuidadosa. Regiones celestes muestreadas son elegidas para minimizar contaminación, evitando plano galáctico donde estrellas próximas saturan detectores y polvo oscurece objetos distantes. Estas selecciones podrían introducir sesgos y densidades galácticas variaran sistemáticamente entre diferentes direcciones celestes. Sin embargo, múltiples campos profundos independientes en regiones ampliamente separadas del cielo revelan densidades consistentes, validando que muestras son representativas. Adicionalmente, principio cosmológico, hipótesis fundamental sosteniendo cosmología moderna, postula que universo es estadísticamente homogéneo e isotrópico en escalas suficientemente grandes. Observaciones de fondo cósmico de microondas y distribución de galaxias en rastreos a gran escala sostienen esta hipótesis, justificando extrapolación de densidades localmente medidas para volúmenes cósmicos completos. Multiplicar recuento galáctico por factor de 10 propaga mediante inventarios estelares y planetarios. Si universo observable contiene 2 billones de galaxias en vez de 200.000 millones, y cada galaxia alberga media de 100.000 millones de estrellas, población estelar total eleva de aproximadamente 20 sextillones a 200 sextillones, número con 23 dígitos. Descubrimientos de exoplanetas en las últimas 3 décadas revelaron que planetas son ubicuos. Estimaciones conservadoras sugieren que estrellas típicamente poseen al menos un planeta orbitando, muchas poseen múltiples. Si fracción significativa de 200 sextillones de estrellas hospeda sistemas planetarios, cantidad total de mundos alcanza magnitudes incomprensibles. Incluso si únicamente pequeña fracción de estos planetas reside en zonas habitables, regiones donde temperaturas permiten agua líquida superficial, números absolutos permanecen astronómicos. Implicaciones para probabilidad de vida extraterrestre escalona dramáticamente. Ecuación de Drake. Formalismo heurístico estimando número de civilizaciones comunicativas en la galaxia. Incorpora tasa de formación estelar, fracción de estrellas con planetas, número de planetas habitables por sistema, fracción donde vida surge, fracción donde inteligencia evoluciona, fracción desarrollando tecnología comunicativa y longevidad media de civilizaciones tecnológicas. Incertidumbres dominan parámetros biológicos y sociológicos, pero multiplicar población estelar por 10 aumenta directamente término correspondiente a la tasa de formación estelar o, equivalentemente, número total de oportunidades. Si vida surge con probabilidad fija por planeta habitable, multiplicar oportunidades por factor de 10 aumenta número esperado de instancias de vida proporcionalmente. Incluso probabilidades extremadamente bajas, cuando multiplicadas por denominadores de 200 sextillones, producen valores absolutos potencialmente sustanciales. Detección directa de vida extraterrestre permanece desafío tecnológico formidable. Distancias entre estrellas miden en años luz, entre galaxias, en millones o miles de millones de años luz. Señales electromagnéticas propagan a la velocidad lumínica, demandando años, siglos o milenios para atravesar separaciones interestelares o intergalácticas. Señales disminuyen en intensidad proporcionalmente al cuadrado de la distancia, tornando detección de transmisiones modestas imposible más allá de algunas decenas de años luz con tecnología actual. Firmas biológicas, características espectrales atmosféricas indicando procesos metabólicos como oxígeno molecular combinado con metano en desequilibrio químico, pueden ser detectables en exoplanetas próximos mediante espectroscopia de tránsito cuando planeta pasa frente a la estrella hospedadora. James Webb posee sensibilidad para caracterizar atmósferas de algunos exoplanetas rocosos en sistemas próximos, ofreciendo primeras oportunidades de buscar indicadores de vida más allá del sistema solar. Revelar que universo contiene 10 veces más galaxias que anteriormente estimado transforma contexto estadístico sin alterar física subyacente.
Leyes naturales gobernando formación estelar, evolución galáctica, química planetaria y potencial para vida permanecen idénticas. Cambio reside en reconocer que estas leyes operan en muchas más localidades simultáneamente. Análogo sería descubrir que archipiélago previamente mapeado contiene 10 veces más islas que cartografías iniciales indicaban. Ecosistemas individuales en cada isla no cambian, pero biodiversidad total del archipiélago multiplica proporcionalmente. Similarmente, procesos en galaxias individuales no son afectados por revisión de recuento total, pero complejidad acumulativa, diversidad de fenómenos y cantidad de ambientes donde eventos raros pueden ocurrir aumentan dramáticamente. Observaciones futuras continuarán refinando censos galácticos. Rastreos más profundos revelarán galaxias aún más tenues, estructuras de baja masa o extremadamente distantes actualmente por debajo de límites de detección. Cada avance instrumental históricamente expandió inventarios, patrón que probablemente continuará. Cuestión persiste sobre si existen poblaciones galácticas enteras aún no detectadas, quizás estructuras completamente oscurecidas por polvo, o galaxias dominadas por materia oscura con componentes luminosos tan tenues que eluden detección. Teorías sobre galaxias oscuras, halos de materia oscura que fallaron en formar poblaciones estelares significativas, sugieren que recuentos basados en emisión luminosa pueden subestimar número total de estructuras gravitacionalmente ligadas. Detectar estas estructuras oscuras requiere métodos indirectos, lentes gravitacionales revelando concentraciones de masa mediante distorsiones en imágenes de objetos de fondo, o mapeo de distribución de hidrógeno neutro mediante emisión radio de línea de 21 centímetros. Escalabilidad de la complejidad cósmica emerge como tema recurrente. Cada refinamiento observacional revela un universo más populoso, más estructurado y más dinámico. Inicialmente, Cosmos parecía consistir de tierra central rodeada por esferas celestes. Reconocimiento de que Sol es estrella común multiplicó población de objetos semejantes. Descubrimiento de que nebulosas espirales son galaxias externas expandió universo por factores inmensos. Revelar que galaxias numeran en miles de millones añadió órdenes de magnitud. Ahora, refinamiento a billones añade factor adicional de 10. Patrón sugiere que comprensión actual permanece incompleta. Futuras descubiertas probablemente revelarán complejidades adicionales, poblaciones no detectadas o fenómenos enteramente nuevos que expandirán inventario cósmico aún más. Ciclo investigativo que parece destinado a continuar mientras instrumentación permita observaciones progresivamente más sensibles. Humildad conceptual emerge naturalmente de contemplar billones de galaxias. En cosmos de esta magnitud, singularidad de cualquier localidad específica disuélvese estadísticamente. Tierra orbita estrella mediana en galaxia común, una entre billones. Sin embargo, capacidad local de conciencia para comprender vastedad introduce particularidad, conocer extensión del universo, mapear estructuras a través de miles de millones de años luz, deducir procesos físicos operando en escalas desde subatómicas hasta cosmológicas representa conquista notable de sistema nervioso complejo emergido de química planetaria. Esta dualidad, insignificancia estadística combinada con capacidad única de comprensión, define posición humana en el cosmos, producto de procesos naturales operando en una entre incontables localidades, pero dotado de herramientas conceptuales e instrumentales permitiendo trascender limitaciones perceptivas inmediatas y aprehender realidades extendiéndose a través de los billones de galaxias distribuidas por los 93.000 millones de años luz del universo observable. Posibilidad de vida en escala cósmica permanece cuestión abierta dominada por incertidumbres. Parámetros astronómicos, cuántas estrellas, cuántos planetas, cuántos en zonas habitables, tornaron progresivamente mejor establecidos mediante observaciones. Parámetros biológicos, probabilidad de abiogénesis, probabilidad de complejización evolutiva, probabilidad de emergencia de inteligencia, permanecen esencialmente desconocidos porque muestra observacional consiste en exactamente una instancia, vida terrestre. Argumentos basados en principios fundamentan en extrapolaciones especulativas. Si vida surge fácilmente donde condiciones son adecuadas,
universo conteniendo billones de galaxias y cantidades astronómicas de planetas habitables, puede bullir con biosferas innumerables. Si abiogénesis es extremadamente improbable, vida puede ser extraordinariamente rara incluso considerando denominadores colosales. Resolver esta cuestión demanda observaciones, detectar biofirmas atmosféricas en exoplanetas, recibir señales tecnológicas de civilizaciones comunicativas o encontrar evidencias de vida en cuerpos del sistema solar como Marte, Europa o Encélado. Descubrimientos que transformarían comprensión sobre ubicuidad versus rareza de la vida a través de los billones de galaxias reveladas por las observaciones profundas del James Webb e instrumentos sucesores que inevitablemente continuarán expandiendo inventarios cósmicos y multiplicando estimaciones sobre cantidad de estructuras, estrellas y mundos distribuidos a través de la vastedad progresivamente revelada. La galaxia NGC 5468, localizada a cerca de 130 millones de años luz de la Tierra, es la más distante en la cual el Hubble identificó estrellas variables cefeidas, hitos importantes para medir la tasa de expansión del universo. El James Webb confirmó estas mediciones con claridad cristalina en el infrarrojo, eliminando incertidumbres y estableciendo distancias con confianza inédita. Distancia de 130 millones de años luz representa frontera donde identificación de estrellas individuales torna desafiante incluso para instrumentación más avanzada. A esta separación, galaxia aparece pequeña angularmente. Estrellas individuales fusionan en brillo difuso excepto para objetos intrínsecamente más luminosos como cefeidas, estrellas variables cuya luminosidad pulsa regularmente con periodos de días a meses. Cefeidas son suficientemente brillantes, típicamente miles de veces más luminosas que el Sol, para permanecer detectables individualmente incluso a 100 millones de años luz. Sin embargo, separar estas estrellas de fondo estelar denso y medir sus variaciones de brillo con precisión demanda resolución espacial excepcional y sensibilidad fotométrica refinada. Telescopio espacial Hubble alcanzó este límite mediante observaciones repetidas que capturaron curvas de luz, registros de cómo brillo varía temporalmente, permitiendo identificar cefeidas mediante sus pulsaciones características y determinar luminosidades intrínsecas mediante la relación periodo-luminosidad. Relación periodo-luminosidad constituye fundamento de la utilidad cosmológica de las cefeidas. Descubierta por Henrietta Leavitt en la década de 1910 mediante estudio de cefeidas en la pequeña nube de Magallanes, esta relación establece que periodo de pulsación correlaciona fuertemente con luminosidad intrínseca. Cefeidas con periodos más largos son intrínsecamente más brillantes. Medir periodo, tarea relativamente directa mediante monitoreo fotométrico temporal, permite inferir luminosidad absoluta. Comparar luminosidad absoluta con brillo aparente observado determina distancia mediante ley del inverso del cuadrado. Objetos más distantes aparecen más tenues proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Calibrar relación periodo-luminosidad requiere cefeidas en sistemas con distancias conocidas independientemente, históricamente obtenidas mediante paralaje para ejemplares próximos o mediante asociaciones con cúmulos estelares cuyas distancias fueron determinadas por métodos alternativos. Confirmación por el James Webb con claridad cristalina en el infrarrojo ofrece validación crucial. Observaciones en luz visible sufren complicaciones de absorción por polvo interestelar que atenúa brillo y enrojece colores, introduciendo incertidumbres en las determinaciones de luminosidad si correcciones de extinción son imprecisas. Radiación infrarroja penetra polvo más eficientemente, reduciendo efectos de absorción sustancialmente. Observar cefeidas en longitudes de onda infrarrojas minimiza incertidumbres asociadas a la extinción, permitiendo determinaciones de luminosidad más fiables. Adicionalmente, resolución espacial superior del James Webb, resultado de espejo mayor y ausencia de distorsiones atmosféricas, permite separar cefeidas individuales de estrellas vecinas en campos estelares densos con fidelidad imposible para instrumentos anteriores, reduciendo contaminación fotométrica donde luz de múltiples estrellas contribuye a medición de brillo de fuente única. NGC 5468 sitúa en constelación de Virgo, región celeste rica en galaxias incluyendo cúmulo de Virgo, concentración de miles de galaxias a distancias similares.
Galaxia presenta morfología espiral, brazos curvos delineando estructura rotacional característica. Tasa de formación estelar moderada garantiza población de cefeidas, estrellas masivas jóvenes con masas de 4 a 20 veces solares que evolucionan mediante fase de inestabilidad pulsacional. Identificar y monitorear estas estrellas variables en NGC 5468 demandó múltiples observaciones espaciadas temporalmente para capturar variaciones de brillo completas abarcando ciclos de pulsación. Hubble realizó campaña observacional extendida. James Webb subsecuentemente reobservó mismos blancos, confirmando detecciones y refinando mediciones con calidad fotométrica superior. Eliminar incertidumbres es objetivo central en cosmología observacional. Determinaciones de distancia fundamentan escalera de distancias cósmicas, metodología jerárquica donde cada peldaño calibra contra anterior y extiende a distancias mayores. Cefeidas ocupan peldaño intermedio crucial, suficientemente luminosas para detección en galaxias a decenas o cientos de millones de años luz. Distancias donde movimientos de recesión debido a la expansión cósmica tornan mensurables pero aún modestos comparados a velocidad lumínica. Calibración precisa del peldaño cefeida propaga al peldaño subsecuente, supernovas tipo Ia, que alcanzan miles de millones de años luz. Incertidumbres en el peldaño cefeida afectan directamente fiabilidad de toda escalera subsecuente. Reducir errores en esta etapa mejora determinaciones cosmológicas derivadas. Alcanzar NGC 5468 a 130 millones de años luz representa límite práctico para detección de cefeidas individuales con tecnología actual. Más allá de esta distancia, incluso cefeidas intrínsecamente luminosas tornan demasiado tenues para separación fiable de fondo estelar o sus variaciones de brillo tornan imperceptibles por encima del ruido fotométrico. Extender alcance más allá de 130 millones de años luz demandaría instrumentos con espejos sustancialmente mayores o técnicas alternativas. Supernovas tipo Ia, explosiones termonucleares de enanas blancas que alcanzan luminosidades excepcionales, son detectables a distancias de miles de millones de años luz, pero calibrar su luminosidad intrínseca requiere anclaje en distancias cefeida. Estableciendo cadena metodológica donde NGC 5468 y galaxias similarmente distantes ocupan posición de frontera entre métodos basados en estrellas individuales y métodos basados en eventos explosivos raros. Confianza inédita en las distancias transforma incertidumbres de entrada en cálculos cosmológicos. Tasa de expansión del universo deriva de razón entre velocidad de recesión y distancia. Velocidades miden relativamente fácilmente mediante espectroscopia, determinando desplazamientos al rojo. Distancias son desafiantes, dependiendo de escalera metodológica compleja. Mejorar precisión en las distancias reduce directamente incertidumbres en la tasa de expansión derivada. Con NGC 5468 estableciendo ancla fiable a 130 millones de años luz, calibraciones de supernovas tipo Ia observadas en la misma galaxia o en galaxias a distancias similares tornan más robustas, permitiendo determinar tasa de expansión con márgenes de error reducidos. Progreso esencial para resolver tensión de Hubble y probar modelos cosmológicos con rigor creciente. Coordinación entre Hubble y James Webb ejemplifica complementariedad instrumental. Hubble estableció detecciones iniciales mediante décadas de observaciones, construyendo conjunto de datos extenso de cefeidas en múltiples galaxias hospedadoras de supernovas. James Webb, con capacidades infrarrojas y resolución mejoradas, valida y refina estas mediciones, confirmando que detecciones de Hubble eran genuinas y no artefactos, mientras reduce barras de error mediante fotometría superior. Esta estrategia de múltiples generaciones de observatorios sucesivamente mejorando mediciones caracteriza progresión astronómica. Cada instrumento alcanza límites de sus capacidades. Sucesores ultrapasan estos límites, confirmando descubrimientos previos mientras revelan detalles anteriormente inaccesibles, ciclo que repite mediante generaciones tecnológicas. Importancia de NGC 5468 trasciende propiedades individuales de la galaxia. Su distancia sitúa en régimen crítico donde expansión cósmica torna mensurable pero movimientos peculiares,
velocidades debidas a interacciones gravitacionales locales, aún afectan mediciones significativamente. Velocidad de recesión de NGC 5468 debido a la expansión cósmica es aproximadamente 2800 km por segundo, 130 millones de años luz /diagonal 3,26 millones de años luz por megaparsec por 70 km /diagonal s /diagonal mpc. Movimientos peculiares típicamente alcanzan cientos de kilómetros por segundo, introduciendo incertidumbres de 10 a 20% en las inferencias de distancia basadas puramente en velocidad. Determinar distancia independientemente mediante cefeidas rompe esta degeneración, permitiendo separar contribuciones de expansión cósmica y movimientos peculiares. Muestrear múltiples galaxias a distancias similares permite medias estadísticas que reducen efectos de movimientos peculiares, refinando determinaciones de tasa de expansión. Futuro probablemente verá extensión de estas técnicas a distancias aún mayores mediante instrumentación mejorada o métodos alternativos. Estrellas de rama gigante en la punta de la rama, fase evolutiva alcanzada por estrellas de baja masa, presentan luminosidades intrínsecas notablemente uniformes, ofreciendo marcadores de distancia alternativos potencialmente detectables más allá de alcance de cefeidas. Fluctuaciones de brillo de superficie, técnica que analiza variaciones espaciales en brillo de galaxias, proporciona estimaciones de distancia sin requerir resolución de estrellas individuales. Lentes gravitacionales de supernovas, observación de múltiples imágenes de misma explosión producidas por curvatura gravitacional de galaxia intermediaria, permite determinaciones de distancia mediante retrasos temporales entre apariciones de las diferentes imágenes, método independiente de escalera de distancias tradicional. Combinar múltiples métodos independientes con sistemáticas distintas fortalecerá confianza y revelará sesgos potenciales. Progreso que profundiza progresivamente conforme observaciones de NGC 5468 y galaxias similares establecen calibraciones cada vez más precisas de los peldaños fundamentales de la escalera de distancias cósmicas que sostiene comprensión cuantitativa sobre geometría y dinámica del universo a través de su historia observable. Estamos hablando de un aumento de escala difícil de poner en palabras. El universo no quedó únicamente mayor en términos de espacio, quedó mayor en posibilidad, afirmó el Dr. Raj Patel del Caltech. Los descubrimientos del James Webb no únicamente expandieron nuestro conocimiento sobre el tamaño físico del cosmos, sino multiplicaron exponencialmente nuestras estimaciones sobre cuántas estructuras, estrellas y mundos existen en esta vastedad incomprensible. Distinción entre aumento de espacio y aumento de posibilidad captura matiz crucial. Universo observable siempre poseyó dimensión de aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, valor determinado por edad cósmica y física de expansión, no por limitaciones observacionales. Lo que cambió no fue tamaño físico sino reconocimiento sobre densidad poblacional. ¿Cuántas galaxias, estrellas y planetas ocupan este volumen? Revelar que densidad galáctica es 10 veces superior a estimaciones previas no expandió fronteras espaciales, sino multiplicó inventario de estructuras. Esta multiplicación propaga mediante jerarquías. Más galaxias implica más estrellas implica más planetas implica más ambientes donde química compleja opera, más ambientes implica más oportunidades para fenómenos raros como abiogénesis, evolución de complejidad y emergencia de inteligencia. Posibilidad aumenta porque cantidad de localidades donde procesos interesantes pueden ocurrir multiplica dramáticamente. Multiplicación exponencial refiere a crecimiento donde cantidades escalan por factores compuestos. Si densidad galáctica aumenta por factor de 10, y cada galaxia contiene miles de millones de estrellas, y fracción significativa de estrellas posee planetas, entonces número total de mundos escala aproximadamente linealmente con recuento galáctico, factor de 10 adicional resulta en 10 veces más planetas. Sin embargo, probabilidades de fenómenos raros pueden escalar no linealmente. Si emergencia de vida requiere múltiples condiciones independientes, cada cual moderadamente improbable, aumentar oportunidades por factor de 10 puede desproporcionadamente aumentar número esperado de instancias de vida. Similarmente,
Si civilizaciones tecnológicas son raras pero distribuyen estadísticamente, multiplicar sustrato aumenta expectativa de ejemplares detectables. Término exponencial quizás sea hiperbólico matemáticamente, pero captura sentido cualitativo de amplificación dramática. Incomprensibilidad reconoce limitación cognitiva genuina. Cerebros humanos evolucionaron para operar en escalas de experiencia inmediata, distancias de metros a kilómetros, intervalos temporales de segundos a décadas, cantidades de unidades a miles. Números como billones, necesarios para describir galaxias, o sextillones, necesarios para estrellas, trascienden capacidad intuitiva. 300 seguido de 20 ceros no evoca imagen mental comparable a la visualización directa de tres objetos. Aceptar esta limitación es honesto intelectualmente. Negar incomprensibilidad sería falsa confianza. Herramientas conceptuales, matemática, analogías, visualizaciones, permiten manipular estas cantidades formalmente incluso sin aprehensión intuitiva directa, permitiendo razonamiento productivo sobre realidades que exceden capacidad perceptiva. Descubrimientos del James Webb funcionan como catalizadores de revisión conceptual. Instrumento reveló poblaciones galácticas anteriormente invisibles, forzando actualización de inventarios. Sin embargo, importancia trasciende números actualizados, reside en demostración de que comprensión permanece incompleta. Cada generación tecnológica históricamente reveló un universo más populoso, más dinámico y más complejo que predecesores reconocían. Patrón sugiere que estado actual del conocimiento probablemente también está incompleto. Futuras observaciones revelarán estructuras, poblaciones o fenómenos actualmente no detectados. Esta perspectiva cultiva humildad epistémica, reconocimiento de que modelos corrientes, aunque mejores aproximaciones disponibles, inevitablemente serán refinados o sustituidos conforme capacidades observacionales avanzan y teorías mejoran. Conocimiento sobre tamaño físico del cosmos versus conocimiento sobre contenido representa distinción epistemológica importante. Tamaño del universo observable deriva de parámetros bien establecidos, edad desde origen y dinámica de expansión gobernada por composición energética. Incertidumbres son relativamente modestas, algunos porcentuales. Contenido, cuántas galaxias, estrellas, planetas, depende de observaciones directas extrapoladas estadísticamente. Proceso sujeto a sesgos si muestras no son representativas o si poblaciones enteras eluden detección. Revelar densidad galáctica superior transforma conocimiento sobre contenido sin alterar conocimiento sobre tamaño. Esta asimetría es común en ciencia. Parámetros globales, tamaño, edad, temperatura media, frecuentemente son determinados con precisión superior a inventarios detallados de constituyentes porque primeros dependen de principios generales mientras segundos requieren enumeración observacional exhaustiva. Estructuras, estrellas y mundos constituyen jerarquía de complejidad creciente. Estructuras, galaxias, cúmulos, son concentraciones de materia gobernadas primariamente por gravedad. Estrellas son hornos termonucleares donde núcleos ligeros fusionan sintetizando elementos pesados. Mundos, planetas, son ambientes donde química compleja opera en superficies o atmósferas, potencialmente permitiendo emergencia de procesos organizados como metabolismo y replicación. Cada nivel jerárquico filtra, no toda materia forma estructuras, no todas estructuras forman estrellas eficientemente, no todas estrellas poseen planetas. No todos planetas ofrecen condiciones adecuadas para química prebiótica. Multiplicar galaxias por factor de 10 no garantiza multiplicación de mundos habitables por mismo factor si otros filtros limitan poblaciones. Sin embargo, ausencia de evidencias para limitaciones severas sugiere que escalamiento es aproximadamente lineal. Más galaxias plausiblemente implica proporcionalmente más mundos interesantes. Vastedad incomprensible que contiene billones de galaxias y cantidades astronómicas de estrellas y planetas simultáneamente disminuye significancia de cualquier localidad individual y amplifica admiración por la improbabilidad de circunstancias locales. Tierra es uno entre incontables planetas. Sistema solar orbita una entre cientos de miles de millones de estrellas en la Vía Láctea. Vía Láctea es una entre billones de galaxias. Estadísticamente,
Singularidad es improbable. Sin embargo, emergencia de complejidad suficiente para generar conciencia capaz de contemplar vastedad cósmica es notable precisamente porque contexto es tan inmenso. Dualidad persiste. Insignificancia estadística coexiste con singularidad observacional, al menos dentro de volumen accesible. Ninguna otra civilización anunció presencia inequívocamente. Resolver si esta soledad aparente es genuina o artefacto de limitaciones tecnológicas permanece cuestión abierta central. Implicaciones filosóficas ramifican ampliamente. Si universo contiene billones de galaxias, muchas formadas miles de millones de años antes de la Vía Láctea, entonces existieron incontables oportunidades para vida surgir y evolucionar en épocas anteriores a la existencia del sistema solar. Si civilizaciones tecnológicas son posibles, algunas pueden haber surgido miles de millones de años antes de la humanidad, potencialmente alcanzando capacidades tecnológicas trascendiendo comprensión actual. Paradoja de Fermi. Aparente contradicción entre alta probabilidad estimada de civilizaciones extraterrestres y ausencia de evidencias para su existencia, intensifica conforme inventario cósmico expande. Resoluciones propuestas incluyen: vida es extremadamente rara a pesar de oportunidades abundantes, inteligencia raramente evoluciona incluso cuando vida surge, civilizaciones tecnológicas son intrínsecamente efímeras, comunicación interestelar es impracticable incluso para sociedades avanzadas, estamos entre primeras civilizaciones a emerger, o estamos siendo observados sin conocimiento. Elegir entre estas hipótesis requiere evidencias actualmente indisponibles. Futuro de la exploración cósmica será moldeado por reconocimiento de vastedad. Ambiciones de detectar planetas habitables, identificar biofirmas o recibir señales tecnológicas ganan urgencia renovada conforme reconocimiento crece sobre cantidad de blancos potenciales. Simultáneamente, desafío intensifica. Buscar sistemáticamente a través de billones de galaxias es impracticable. Estrategias deben priorizar blancos más probables basados en criterios como proximidad, tipo estelar favorable o indicadores de condiciones habitables. Próximas generaciones de telescopios, observatorios terrestres extremadamente grandes con espejos de 30 a 40 metros, misiones espaciales sucesoras al James Webb, permitirán caracterización atmosférica de exoplanetas rocosos en zonas habitables de estrellas próximas. Radiotelescopios de nueva generación buscarán señales tecnológicas mediante franjas de frecuencia ampliadas y sensibilidades mejoradas. Cada campaña observacional muestrea fracción infinitesimal de posibilidades totales, pero acumulación gradual de resultados negativos o eventual detección positiva transformará comprensión sobre ubicuidad versus rareza de vida e inteligencia a través de la vastedad revelada progresivamente por las generaciones sucesivas de instrumentos que continúan expandiendo conocimiento sobre escala, contenido y posibilidades distribuidas a través del universo observable, potencialmente, más allá de sus fronteras informacionales actuales.